Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes aquí en la sede y allá en sus casas. Son las 19 horas en punto de este lunes 13 de julio. Y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener un informe técnico un poco modificado, atendiendo a lo que nos instruyó el señor presidente esta mañana. Vamos a presentar una síntesis de la situación en cada entidad federativa y consideramos que esta síntesis puede ser de gran ayuda para ver de manera panorámica todo el país, pero con la especificidad de lo que está ocurriendo en cada territorio. Como recordarán, desde la semana pasada, en domingo, iniciamos con este nuevo esquema de comunicación y a partir del lunes empezamos a incorporar una entidad federativa a la vez. El miércoles nos fuimos un poco más rápido y tenemos ya 3 entidades federativas. ¿Cuál es el propósito? Que usted que está en su casa, que trabaja en un lugar específico, que vive, que se mueve, que tiene familia en una localidad en particular, tenga una referencia que le haga sentido, que usted pueda identificar de manera directa lo que es relevante para su vida diaria, la vida de su persona, la vida de su familia, la vida de sus vecinas y vecinos, de sus compañeras y compañeros de trabajo, o incluso la vida de quien no conoce, pero está a su alrededor. El riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, que es el virus causante de COVID-19, no se ha modificado en términos de su mecanismo de transmisión. Es el mismo que hemos comentado una y otra vez y que siempre es importante recordarlo. Es la vía respiratoria, son las secreciones respiratorias, la saliva, las secreciones que provienen de la nariz, de la garganta, que todas y todos proyectamos hacia el exterior al momento de respirar, hablar, cantar, gritar, toser, estornudar. Y como estas secreciones, estos líquidos en una persona que está viviendo con el virus, que está infectada con el virus SARS-CoV-2, que tiene posiblemente la enfermedad COVID, pueden proyectarse en grandes cantidades los virus en esos líquidos respiratorios, pues ese es el mecanismo más efectivo de contagio. Se ha comentado que los aerosoles respiratorios, es decir, las nubes de estos líquidos que son microscópicas, todas y todos producimos una nube de líquido en pequeñas gotitas microscópicas debajo de 5 micras de diámetro y las producimos y no las vemos a menos que estén a contraluz, con una luz potente en un cuarto oscuro lograríamos ver estas nubes, pero todos las producimos en todo momento. Y se ha considerado que estos aerosoles podrían ser un mecanismo que contribuya también a la efectividad de los contagios. Sin embargo, hoy por hoy, el mecanismo más conocido son las gotas y gotas de pequeño calibre, gotículas se llaman, entre 5 y 10 micras que proyectamos cuando hacemos estos esfuerzos respiratorios. Por eso es que las medidas de prevención siguen siendo fundamentalmente las mismas: mantenernos a sana distancia, 1,5 metros o preferentemente a 2 metros de distancia de cualquier otra persona, particularmente de manera frontal. Lavarnos continuamente las manos para evitar acarrear con las manos a partir de superficies o a partir de la mano de otra persona esas partículas de virus y llevarlas a ojos, nariz o boca. Procurar quedarnos en casa cuando no sea indispensable salir. Por supuesto, quien tiene que salir porque se gana la vida diariamente, tiene que realizar alguna actividad, pues que lo haga, pero con conciencia de que debe cuidar todos estos aspectos y mantener atención continua a esta mecánica de transmisión, a este mecanismo de transmisión. Acordarse en todo momento de la sana distancia y estar a esa distancia saludable de 2 metros preferentemente. Evitar dar la mano, evitar dar abrazos, evitar dar besos. Durante un tiempo todavía pasan varias semanas en que logremos ver la reducción de este riesgo de contagio. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta,
piense que podría tener COVID, no se espante de más. 8 de cada 10 personas que tienen COVID resuelven la enfermedad espontáneamente, sin necesidad alguna de medicamentos. En particular, no se automedique, no consuma antibióticos. Y 2 de cada 10 personas ciertamente tienen un riesgo importante de complicarse con una enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal. Estas personas generalmente son mayores de 60 años, tienen enfermedades crónicas como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca crónicas, usan algún medicamento que les inmunosuprime, que disminuye la efectividad del sistema inmune, viven con VIH y posiblemente tienen un deterioro avanzado del sistema de defensas, entre otras personas. Si usted tiene además familiares que tienen diabetes o hipertensión, familiares sanguíneos, no familia política, familiares sanguíneos, papá, mamá, tíos, que tienen diabetes o que tienen hipertensión, considérese también dentro del grupo que tiene mayor probabilidad de complicarse. ¿Por qué decimos esto? Porque desafortunadamente hasta la mitad de las personas que tienen estas enfermedades no lo saben, pero lo descubren cuando hay una enfermedad que complica las cosas, y esa enfermedad puede ser COVID-19. ¿Qué hacer en caso de tener estas situaciones de mayor peligro? Buscar atención médica en caso de que se tengan los síntomas de COVID, no esperar porque podría ser demasiado tarde. Y las personas que están en riesgo de complicarse, entonces acudan muy pronto a atención médica si presentan fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, enrojecimiento de los ojos, etcétera, los síntomas de COVID-19. Vamos a empezar con el informe técnico. Entonces voy a presentar yo la mitad y luego le dejamos al doctor Alomía que presentará la otra mitad. 16 entidades, luego el doctor Alomía presentará las otras 16 entidades y abrimos a preguntas y comentarios. 43 días desde que empezamos este proceso que le hemos designado nueva normalidad, que implica exactamente lo que decimos casi todos los días: mantener la conciencia de que esta es una epidemia larga, va a ser muy larga. En México posiblemente se va a extender hasta octubre y existe en el mundo entero, en particular o en concreto en el hemisferio norte, la posibilidad de que entre octubre y mayo del siguiente año o abril del siguiente año de 2021 pudiera regresar COVID-19 junto con la influenza. Es seguro que va a haber temporada de influenza, pero es muy probable que podría además venir acompañada de otra brote, de otra oleada, de otro ciclo epidémico de COVID-19. Además, en todo el mundo vamos a tener COVID-19 por varios meses, posiblemente años. No se puede saber de manera puntual cuánto, pero posiblemente estaríamos hablando de 2 o 3 años en donde estará regresando una y otra vez pequeños brotes o medianos brotes o grandes brotes de COVID-19. Y por eso es importante ya tener la conciencia de que la prevención no depende solamente de instrucciones generales que pudieran provenir del gobierno y no depende solamente de que haya prohibición de ocupar espacios públicos o realizar actividades. Todas y todos es muy conveniente que incorporemos ya la nueva normalidad, una nueva práctica de vida en la que tengamos conciencia de estos riesgos y adaptemos nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria a estas nuevas maneras de prevenir la infección, el contagio. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos la panorámica nacional y después entramos a las entidades federativas. Aquí tenemos ya desde ayer por la noche actualizado hasta la semana 27. En este momento estamos viviendo la semana 29, empezó ayer, domingo 12 de julio, y terminará el próximo sábado. Y vamos siempre con 2 semanas no presentadas intencionalmente porque en los sistemas de vigilancia epidemiológica este es un periodo de
datos que todavía son inestables porque no termina de fluir todas las confirmaciones del laboratorio, todas las notificaciones, y de manera artificial se ve un descenso y es más conveniente mantener siempre la atención ahí. ¿Qué vemos aquí? 47.619 personas han tenido, o se estima que han tenido, enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la enfermedad. De 126 millones o 27 millones de habitantes que hay en México, poco menos de 50,000 tienen en este momento COVID-19. Y representan 14% de los más de 360 casos que han sido confirmados en los últimos meses, desde que empezamos la epidemia el 28 de febrero. Crece la epidemia en este momento a un 4%, recordar que estos porcentajes representan el cambio exclusivamente en la última semana y es referencial, podemos ver el resto del crecimiento de manera cualitativa en el resto de la gráfica. La siguiente, por favor. Una noticia que ha sido persistentemente positiva y que es importante tengamos en mente es la que hace referencia el presidente cuando habla de que vemos una buena evolución de la epidemia en términos de la velocidad a la que está cambiando. Que quede muy claro para que no seamos sujetos de especulaciones de corte negativo. Ayer hablamos de este fenómeno de la infodemia, de este sistemático desinformar por parte de grupos de interés que viven como en una realidad aparte de lo que vive la sociedad mexicana. Estamos ante una epidemia, evidentemente estamos teniendo todavía más y más y más casos, pero esto ocurre a una menor velocidad. A eso se refiere simplemente la información que concretamente transmitimos. Eso no quiere decir que sea una buena noticia que la gente padezca enfermedad, por supuesto que no, y mucho menos que la gente tenga un desenlace fatal. Eso siempre tenemos que tener la conciencia de que cualquier planteamiento de la estadística debe ser considerado sabiendo que aquí hay vidas humanas que están de por medio, que están en riesgo de perecer, quienes están enfermos gravemente y quienes lamentablemente perdieron la vida por esta enfermedad causada por una partícula biológica que es un virus que ha afectado a toda la humanidad. Pero lo que sí vemos, y es un dato positivo que le sirve a usted y a usted y a usted, para saber en qué situación se encuentra respecto a la probabilidad de que pudiera ser infectada, contagiada, o que usted pudiera contagiar a otra persona. La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor. Eso no quita que siga aumentando, pero una velocidad menor. Empezamos cuando tuvimos los primeros casos, el 25 de febrero, es cuando empezaron los síntomas del caso que fue confirmado en la madrugada del 28 de febrero, y en esos días el cambio por día era de 26%. Iba creciendo la epidemia 26%. Hoy está creciendo a 1.4%. Como también hemos explicado repetidamente, el crecimiento, cuando hay una gran cantidad de casos, aun cuando sea una pequeña proporción, son muchos casos. No hay duda de eso. Pero no nos confundamos. Una cosa es la cantidad de personas que enferman, lo cual es siempre invariablemente lamentable, y otra cosa es la velocidad a la que cambia la epidemia, que es una variable matemática que nos permite saber en qué momento de la epidemia estamos transitando. ¿Qué es lo esperable? Que esta tendencia siga bajando y bajando y bajando hasta que llegue a un número cero, y cuando llegue al número cero no se habrá acabado la epidemia, lo que querrá decir es que el aumento en el número de casos ya es cero. Los casos de hoy serán igual a los casos de mañana. Y a partir de ahí tendremos un descenso de casos. Los casos de mañana empezarán a ser menos que los casos de hoy. Y esa será la tendencia de declive de la epidemia, y todavía nos falta un buen trecho, hasta octubre.
Quisiera que cada vez que escuchan esto, recuerden lo consistente que ha sido el mensaje, cómo estas ideas las hemos repetido una y otra vez, cómo conecta la velocidad de ocurrencia de la epidemia con la presentación de los casos, con la ocupación hospitalaria, con la cantidad de contagios que existen en promedio por cada persona. Toda esta información técnica, esta información utilizada y analizada científicamente, nos lleva a un mensaje muy consistente que es útil para usted, para saber lo que le está ocurriendo a su comunidad y los retos que enfrenta en su vida diaria. Veamos la siguiente. La mortalidad tiene un cambio semejante, con distinta magnitud, distinto tamaño. Tenemos desde que empezó, esto es el 22 de marzo, cuando tuvimos la primera, muy lamentable, defunción, igual que lo son todas, teníamos un cambio de 30%. Se presentaba al día siguiente 30% más de defunciones, pero teníamos muy pocas. Básicamente, cuando era una y al día siguiente era 30%, eran muy pocas las que iban aumentando. Por supuesto, han ido aumentando, tenemos hoy más de 35,000 y crecen a 1.4%. Entonces, la parte positiva es la velocidad a la que se presenta la epidemia. Desde luego, invariablemente, es negativo que alguien pierda la vida, aunque solo sea una persona. Veamos lo siguiente, por favor. La ocupación hospitalaria, este es un elemento crítico, lo hemos dicho una y otra vez, de la fase 3. Hemos logrado que no se saturen los hospitales al punto que no se pueda atender a las personas. En todo momento las personas han estado en posibilidad de ser atendidas y recuerde usted en su comunidad los recursos que existen para encontrar dónde atenderse. 911 es el número de emergencias en todo el territorio nacional y los operadores del 911 están conectados con un servicio que se llama Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, que existe prácticamente en todas las entidades federativas, excepto 6, pero aún en esas 6 existen mecanismos de contacto telefónico por parte de operadoras y operadores profesionales que le van a derivar, le van a orientar dónde hay una unidad de salud disponible. Ciertamente puede ocurrir que una unidad de salud en concreto se llene al 100%. Claro que puede ocurrir, claro que ha ocurrido. Lo importante es que existan las alternativas. Y recuerden ustedes que si la atención no está disponible en un hospital para no derechohabientes, está disponible en un hospital para derechohabientes, o viceversa, porque hay un convenio de intercambio de servicios que permite hacer estas transferencias de los servicios durante la epidemia de COVID para la atención de COVID, no para todas las atenciones, pero sí para la atención de COVID. Cuando vemos la ocupación hospitalaria, la vemos por entidad federativa, además de la nacional, que es 45%, y vemos que ahora Nuevo León ha superado en ocupación hospitalaria a Tabasco. Nuevo León superó a Tabasco. ¿Por qué razón? Porque estamos ampliando la capacidad en Tabasco. Llevamos toda la semana trabajando en ello, todas las instituciones de salud, en apoyo al gobierno de Tabasco, que en sí mismo empezó desde hace varios días a hacer varios cambios que le permiten expandir la capacidad hospitalaria. Pero pidió el apoyo federal, lo hemos dado y estamos trabajando muy unidos al respecto. Nuevo León ahora es el reto, porque Nuevo León ha llegado a 82% de ocupación, le resta 18%. Y en general, la ventana de seguridad está entre 20 y 30%, lo deseable es que no esté por debajo de 20%. Con Tabasco ya lo logramos. Pero ahora nuestro reto es Nuevo León. Nayarit, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Sonora, Ciudad de México, los que siguen. Estos son camas de hospitalización general. Veamos la siguiente diapositiva. Son camas de hospitalización con ventilador para personas críticamente enfermas que necesitan un ventilador mecánico. 39% de las 9.659 camas están ocupadas en promedio nacional y también Nuevo León
para este tipo de atención ha superado a Tabasco, o más exactamente, logramos desocupar Tabasco porque ampliamos la capacidad. Sí, Nuevo León requiere el apoyo, por supuesto que también Nuevo León va a tener el apoyo federal, igual que lo han tenido todas y cada una de las entidades federativas que así lo han manifestado. Le siguen Nuevo León, Tabasco, Baja California, Estado de México, Ciudad de México. Ayer estaba en 50, sigue bajando, hoy está en 49. No hemos hecho ampliaciones recientes en la Ciudad de México, por lo tanto esto es el proceso de desocupación hospitalaria en la medida que la velocidad de los ingresos es más lenta que los egresos y las demás entidades federativas. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, vámonos a las primeras 16 entidades federativas. De manera panorámica vamos a presentar un mapa y las gráficas del número de reproducción, del número de contagios. Vean ustedes, vamos a representar, desde luego no nos daría tiempo de ir mencionando por nombre cada uno de los municipios, pero usted que vive en Aguascalientes y posteriormente los demás estados, identifique dónde vive usted, dónde está. Y en estos municipios, lo que vemos aquí en una escala de intensidades del color rojo es la incidencia por 100,000 habitantes. De manera práctica, donde vea más rojo, considere que hay la mayor intensidad de ocurrencia de casos en su entidad federativa. Eso no debe llevarle a espantarse. Cuidado con eso. Estos mapas son informativos simplemente para que usted vea con respecto al resto de su entidad federativa y con respecto al resto del país, qué tan importante es en ese momento la epidemia en su municipio. Las medidas de precaución son las mismas, simplemente haga conciencia de que si usted vive en un municipio donde está más intensa la coloración roja, usted está teniendo una situación de mayor riesgo. Vámonos a la siguiente. Hemos explicado este fenómeno que se llama, esta variable que se llama número de reproducción. Número de reproducción es el número de contagios que cada persona que tiene COVID o que tiene el virus, aunque no tenga síntomas, puede transmitir a otras personas. ¿Cuántas más? ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que dura la infección, en promedio 14 días. Y tenemos aquí una línea referencial que lo será para todas las gráficas semejantes a esta, en donde el color verde quiere decir se sustituye una persona enferma, contagia a otra persona, de modo que cuando la persona que contagió resuelve la enfermedad, reemplazó por uno. Si eso ocurre, la epidemia se va a mantener, no se va a acabar, pero tampoco va a aumentar. Si está por arriba de 1, cada persona infectante puede transmitir a más de una y la epidemia va a crecer. Si está por debajo de 1, eso es lo que queremos porque es el momento en que empieza a controlarse la epidemia. Cada persona infectada ya no se reemplaza, ya no se sustituye dentro del grupo de personas infectadas. ¿Por qué razón? Porque en promedio ya no logró infectar al menos a una persona. Veamos Aguascalientes y lo veremos así panorámicamente para todas. Aquí es 1, aquí es 2 y lo deseable es que esté en 1 o debajo de 1. Y en todos los casos, en todas las gráficas que presentaremos, es del 28 de mayo hasta el 26 de junio. Es decir, es todo el mes de cuando empezó el desconfinamiento, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Prácticamente todo el mes, 4/5 partes del mes, estuvo por arriba de 1. Sin embargo, y reconocemos el esfuerzo positivo del gobierno de Aguascalientes y de la sociedad de Aguascalientes, que fueron decreciendo, y en estos momentos, rumbo al final del mes, llegaron a estar por debajo de 1. Eso es muy positivo y se lo reconocemos, insisto, a la Sociedad Hidrocálida, al gobernador Martín Orozco, al doctor Pisa, secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Pisa, y creemos que este es un buen proceso. Cada quien lo va logrando a distintas velocidades, pero en este momento es un signo muy positivo. La siguiente. Baja California. Este ya lo habíamos presentado en el primer bloque. Vemos que el municipio, el extenso municipio de Ensenada, en este momento es el segundo en transmisión, pero el municipio donde está Mexicali es el primero.
Recordar que Ensenada, aunque es un municipio muy, muy grande, está poblado prácticamente aquí, playas de Rosarito y de la propia ciudad de Ensenada y otras comunidades cercanas, y algunas comunidades, Punta China, etcétera, pero toda esta parte está muy despoblada. En este momento Mexicali es la zona donde hay mayor actividad, después de que pasaron una intensa transmisión al inicio de la epidemia en Tijuana, que logró después entrar en un buen control. La siguiente. Y vean ustedes, durante todo el mes ha estado mayormente por debajo de 1, a veces por arriba de 1, el número promedio de contagios por cada día. Buen trabajo, también el gobernador Bonilla, al secretario Pérez Rico, consideramos que han hecho un buen trabajo, a la sociedad de Baja California lo han logrado, que se mantengan así, que no repunte. Vamos bien aquí. La siguiente. Baja California Sur, lo que presentamos creo que fue ayer o anteayer, también La Paz es la zona en este momento donde hay la mayor transmisión, todo el municipio, posiblemente mayormente en la ciudad, aunque es una ciudad relativamente pequeña, es la zona de mayor actividad. Baja California indudablemente depende de una economía turística y eso es un reto porque puede viajar personas de distintos lugares, no solo de la entidad, sino de otras. Veamos sus RTs. Y aquí está el reto. Durante una buena parte del mes hubo transmisión activa, estuvieron más lejos de 1, pero también reconocemos que ha sido positivo que desde mediados de junio hay una tendencia decreciente, todavía no llega a 1, pero se acerca ya progresivamente a 1, que será el punto donde empiece a disminuir la epidemia. También para el gobernador Mendoza Davis y el secretario George les reconocemos su trabajo, y a la sociedad de Baja California Sur. La siguiente. Campeche. Campeche también lo presentamos recientemente. Vean ustedes el mosaico. En una misma entidad tenemos distinta intensidad en la incidencia, que es un reflejo de la transmisión, y en todo momento existe la oportunidad de ejercer un trabajo en las comunidades. Y felicitamos a Campeche porque fue de los primeros estados que activó estas brigadas comunitarias que están yendo casa por casa a detectar personas en riesgo, personas enfermas y a asesorarlas sobre los mecanismos de distanciamiento social. La siguiente, por favor. Veamos aquí sus tasas promedio de contagio o número básico de reproducción, número de reproducción en el tiempo, que durante un tiempo también largo estuvieron por arriba de 1, aproximadamente a mitad de junio empezaron a tener un descenso y ahorita están por debajo de 1. La próxima semana tendremos una actualización de en qué van ya durante la primera quincena de julio. Pero si la trayectoria es positiva, como parece serlo por las curvas epidémicas, van a lograr un control más pronto. La siguiente. Chiapas. En Chiapas lo que quiero destacar, y esto también lo comentaba el presidente en la mañana, o se lo preguntaban al presidente, el tema de los municipios de la esperanza. Identificamos desde hace varias semanas, en previsión al cambio a junio, una serie de municipios que podrían mantenerse con la posibilidad de iniciar actividades. ¿Por qué razón? Porque su riesgo de transmisión parecía ser considerablemente bajo. El único criterio que era importante de atender era que no hubiera una propagación proveniente de otros lugares, dado que en la medida en que la comunidad se mantenga en su sitio de desplazamiento convencional, no puede generar contagios, necesariamente tiene que venir de afuera. Uno de los criterios de identificación fue la existencia de 0 o muy pocos casos, con unas incidencias muy bajas, pero desde luego contemplamos, y aquí nuestro agradecimiento a CONACYT, al Instituto GEO, que es un centro público de investigación, y varias comunidades académicas que identificaron los patrones de movilidad. Una cosa muy interesante, que lo vimos particularmente reflejada en Chiapas y en Oaxaca, es cómo las comunidades tomaron por sí mismas proactivamente una actitud solidaria de protección e implementaron mecanismos de orientación a la comunidad para promover
que no hubiera movilidad durante el tiempo en que esta epidemia estaba activa en los municipios vecinos. Y lo que vemos hoy en Chiapas es que todavía, miren ustedes, está en color cero, todo lo que es blanco es color cero, comunidades que se han mantenido sin la epidemia. Sin embargo, también hay zonas que han tenido importante actividad epidémica, como lo podemos ver, y son hoy motivo de atención. A lo largo de la semana comentaremos de manera específica el viernes 17 una iniciativa de acción comunitaria que ya hemos comentado en ocasiones previas y que la iniciaremos este próximo viernes en el estado de Chiapas. En general, podemos ver la R en la gráfica siguiente y vemos cómo la acción comunitaria en Chiapas ha sido muy efectiva. Felicidades también y agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón y al secretario de Salud, el doctor Cruz Castellanos, la doctora Harkin, en su momento también el doctor Hermilo Domínguez, quienes han hecho un excelente trabajo de salud pública en la entidad, junto con todo su equipo. Y vemos cómo hay una reducción progresiva y se ha mantenido sostenida y se ha mantenido por debajo de 1, lo que habla de una buena posibilidad de llegar a un buen control epidémico en el estado de Chiapas. La siguiente. Chihuahua. Chihuahua creo que no lo habíamos presentado recientemente, vemos un patrón un tanto semejante, aquí la lección útil también es la dispersión territorial, obviamente Chihuahua es uno de los estados más extensos geográficamente y vemos zonas de especial interés en la capital del estado y en la zona fronteriza donde existe la actividad maquiladora. Pero en general Chihuahua tiene una trayectoria de estabilización y de descenso. Sí lo habíamos presentado Chihuahua en días recientes. La siguiente. Y lo vemos reflejado en su tasa de transmisión, su número promedio de contagios, que se ha mantenido durante todo el mes por debajo de 1. Excelente trabajo también que ha hecho el Estado. Ya me acordé que habíamos felicitado al gobernador Javier Corral, a la doctora Mirna Beltrán y al secretario de Salud del Estado. La siguiente. Y a la sociedad chihuahuense. Coahuila. En Coahuila nos preocupan algunas zonas que han tenido especialmente un ascenso de transmisión en semanas recientes. Hoy estamos presentando, pequeño paréntesis, el resumen de todo el país, pero seguiremos presentando en bloques el resto, el mosaico municipal, las curvas epidémicas, para ir platicando un poco de detalle. Y ahí va a estar el caso de Coahuila, en donde vemos también algunos retos, sobre todo en la zona fronteriza y también en la región de La Laguna. La siguiente. La transmisión por arriba de 1. Entonces en Coahuila necesitamos hacer un esfuerzo mayor para disminuir los contagios y al disminuir los contagios en un promedio de 12 a 15 días después empieza el descenso de la epidemia. La siguiente, por favor. Colima. En Colima tenemos una parte extensa del territorio. Colima es un territorio muy chiquito, es uno de los estados más pequeños geográficamente hablando de la República, y vemos toda la zona costera, municipios con importante actividad epidémica, y también es un estado que tiene actividad turística importante y eso le lleva a una importante movilidad. En su momento con Colima habíamos visto justo los retos de intentar tener semáforos de riesgo municipal cuando existe demasiada proximidad, porque muy pronto se empieza a equiparar el riesgo en todo el territorio. Veamos sus tasas de transmisión, mucha actividad, mucho contagio. Tenemos por arriba de 1 prácticamente todo el mes de junio y esperemos que la tendencia empiece a disminuir, pero hay que apretar un poco más las medidas de prevención y la comunicación. Un elemento también importante del que hemos hablado a veces menos de lo que quisiéramos es que la promoción de la salud también en los estados se debe llevar a cabo y buscar la colaboración municipal para transmitir mensajes de prevención, insisto, con el objetivo de que la población haga suya la prevención, que no sea solamente por prohibición. La siguiente. Ciudad de México, la habíamos presentado al inicio, es donde tenemos una de las buenas noticias generales.
junto con Sinaloa, en donde vemos ya un patrón de descenso sostenido a lo largo de varios días, en este caso ya más de 2.5 semanas. Sin embargo, como la doctora Claudia Sheinbaum y la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la ciudad, lo han señalado, vemos la zona sur del estado y en particular las alcaldías que son rurales, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, las que están siendo importantemente afectadas. Y ahí hay un reto de compenetración con la percepción del riesgo. Vemos todavía mucha actividad social en estas comunidades sin medidas de protección, actividades que llevan a mucha proximidad, y aquí es donde el trabajo comunitario es vital. El programa de detección y resguardo que implementó la Ciudad de México está dando buenos resultados y esperamos que pronto empiece a verse los resultados en estas comunidades que han estado un poco menos compenetradas con el riesgo. La siguiente. Excelentes cifras de la tasa de transmisión. Excelentes, ¿no? Notarán, pequeño detalle técnico, que a veces hay una sombra azul muy grande y a veces hay poquita, y la más pequeñita es aquí. Eso es la dispersión, es la varianza, es un término técnico, lo que quiere decir es qué tan, como esto es un promedio, qué tanto se desvía del promedio diario. En la Ciudad de México, que hay una gran cantidad de datos, porque hay una cantidad de población importante y casos, hubo muchos casos, entonces hay poca incertidumbre estadística. En Colima vieron que era muy grande, porque hay pocos casos, poca población. La siguiente. Durango también tenemos una extensa zona de población dispersa, mayormente rural, afortunadamente con baja transmisión. Todos estos son los municipios de La Esperanza, todos estos que vean en blanco. Y se preservan todavía, no todos, ciertamente no todos, pero una proporción grande, cercana a la mitad, se han preservado sin transmisión. Y algunos han entrado a transmisión y luego regresado de la transmisión. Pero en la zona céntrica, donde está la parte poblada, sí vemos que hay intensidad de transmisión. Y veamos la RT, porque aquí vemos también un estado que ha tenido retos en conservar bajo control la transmisión. Sin embargo, lo ha logrado, rumbo al final del mes, logró bajar importantemente la transmisión. Está en 1, ya nomás falta que esté un poco por debajo de 1. Vámonos a la siguiente, porque si no, no le va a dar tiempo al doctor Alomía de presentar el resto de las entidades federativas. Guanajuato, con mucha actividad en este momento, no es, insisto, aquí hemos dicho una y otra vez, también previniendo de estos ánimos desinformadores que tienen desafortunadamente algunos grupos de población que les gusta alarmar a través de medios, a través de redes sociales. Lo que presentamos aquí no tiene ningún carácter de regaño, de echar culpas, de reclamar. Esta es una realidad técnica. Y es todo un reto para una sociedad y para un gobierno, en este caso el estatal y los municipales, lograr el control. Todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo es bienvenido, todo esfuerzo se agradece. Cuando mencionamos que falta enfatizar algo, es con el ánimo de que la sociedad del Estado lo tome en cuenta y participe más activamente. Apoyen a sus gobiernos estatales, apóyenlos, son parte de ustedes. Aquí vemos en Guanajuato una importante actividad epidémica, es la que se esperaba. Guanajuato ya estaba en las predicciones calendarizado para que entrara en esta fase en transmisión, la siguiente, y lo vemos con el reto de mantener la transmisión por debajo de 1. No se ha logrado. Durante toda la primera mitad de junio hubo un aumento, de hecho, con respecto a lo que teníamos durante mayo, y tiene que ver con un desconfinamiento que vino demasiado rápido. Insisto, el llamado es a la sociedad guanajuatense a colaborar con su gobierno, que está haciendo un muy buen esfuerzo. El gobernador Diego Sinué, el secretario de Salud Daniel Díaz, están haciendo un muy buen esfuerzo, hay que cooperar con ellos. La siguiente. Guerrero, por momentos ha sido uno de los lugares donde hemos tenido mayor reto de lograr que no se saturen los hospitales. Nos pasó en Acapulco, nos ha pasado en Zihuatanejo, y aquí lo que es muy importante es que se redistribuyan las poblaciones de acuerdo a la necesidad. Veamos la siguiente.
Bueno, aquí hay municipios de La Esperanza, municipios que se quedaron, sobre todo en la montaña, se quedaron sin transmisión y en promedio han logrado durante todo junio tener una muy buena disminución de la transmisión. La siguiente, por favor. Hidalgo. Hidalgo, uno de los retos que tiene es la complejidad territorial y cultural. La vida rural se ha mantenido también en buena reserva de la transmisión, pero hacia la zona más próxima a la megalópolis han tenido intensa transmisión. Mucha gente va y viene todos los días de Hidalgo hacia la Ciudad de México, pasando por el Estado de México, y esto es una sola zona demográfica y de transmisión. La siguiente. Pero lo han logrado. El gobernador Omar Fayad, el secretario de Salud Benítez, desde tiempo atrás, justamente cuando empezó el periodo de desconfinamiento, apretaron un poquito más con algunos controles, como el no circula sanitario y otros, que les ayudaron a mantener un buen control epidémico en términos de la transmisión. Eso no evita que tengan la curva epidémica, pero el tamaño de la curva epidémica resulta ser menos grande, afortunadamente. Y no se les han saturado los hospitales en momento alguno. La siguiente. Jalisco tiene todavía la ventaja de tener extensas zonas sin transmisión. Jalisco, hemos dicho, tanto Jalisco como Nuevo León, van a tener las últimas epidemias, las últimas curvas epidémicas. Son los dos estados que muy probablemente se proyectarán hasta octubre porque entraron a ciclos epidémicos más tardíos. Elemento positivo, los esfuerzos tempranos que hicieron los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León de poner las medidas de control. Un reto, sin embargo, es que de todos modos las epidemias llegan y en un momento dado, pues eso tendrán que trabajarlo en la parte más tardía. Pero por el momento han tenido un buen control epidémico, lo cual es digno de reconocimiento para la sociedad de Jalisco, para el gobierno de Jalisco. El gobernador Alfaro, el secretario de Salud, Fernando Peterson, están haciendo un buen trabajo. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, arrancaron con una importante transmisión inmediatamente después de la jornada, cuando concluyó la jornada de sana distancia, pero lograron bajar el proceso de transmisión. La siguiente. Y la curva epidémica crece, pero crece en una forma lenta todavía. Estado de México, ya casi para terminar mi sección, y complejidades por todos lados, territoriales, demográficas, zonas industriales, obviamente son parte del Valle de México, todos los municipios conurbados que gozan de una misma transmisión en términos de lo que ocurrió en la Ciudad de México. A veces es indistinguible, por ejemplo, Iztapalapa, Ecatepec, son prácticamente un solo territorio en términos demográficos, de relaciones sociales y también en términos epidemiológicos. Con el gobernador del Mazo, con el secretario de Salud, Ochea, hemos conversado muchísimas veces y recientemente hemos resuelto, a propósito del semáforo, la conveniencia de tener una segmentación de semáforos para el Estado de México, porque en este momento los municipios conurbados están acercándose al ritmo de transmisión hacia abajo que tiene la Ciudad de México y otras zonas requieren una mayor atención. Entonces es importante que se focalice el esfuerzo ahí para que no afecte la inmovilidad en términos económicos cuando no es necesario mantenerla de esa manera. La siguiente. Vean ustedes, durante junio arrancaron todavía con una importante transmisión y a partir del 19 de junio lograron estar por debajo de uno, concurrentemente con la Ciudad de México. La siguiente. Michoacán, esta es la última que presento yo, sigue el doctor Alomía. También hay municipios que se han quedado sin transmisión, en su momento fueron también incluidos en el conjunto de municipios de La Esperanza, obviamente en la capital del estado y algunas zonas hacia la costa tienen también importante transmisión. Michoacán es también uno de los estados que tempranamente estableció un programa de atención comunitaria, además con un uso muy inteligente de la tecnología, un programa de telemedicina, de telementoría, muy bien estructurado, un centro de inteligencia en salud que ha funcionado, nos parece, como ejemplo de lo que se puede hacer en el país. Felicidades también al gobernador Silvano Aureoles y a la secretaria de Salud, Diana Carpio, por este trabajo tan bien hecho, y por supuesto a la sociedad michoacana. Veamos por último en mi segmento la
Transmisión, reto importante durante todo junio también, y rumbo a mitad de junio lograron apretar y lograron disminuir, y tienen también este programa de acercamiento comunitario. Le paso al doctor Alomía. Bien, sigamos ahora con el estado de Morelos. Estamos yendo en orden alfabético con todos los estados. Veamos que también en el caso del estado de Morelos vemos una dispersión importante, aunque hay municipios que ya están en el color blanco, que quiere decir que por lo menos en la semana 27 no se ha detectado transmisión en ellos, pero vemos como si en la dispersión hay algunos que son los colores más oscuros, que concentran la mayor cantidad de personas por 100,000 habitantes que tienen la enfermedad. Siempre vamos a encontrar una concordancia en que los municipios de mayor población y sobre todo los municipios que son a la vez capital de la entidad federativa normalmente están concentrando las mayores cargas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente el número básico de reproducción. Morelos siempre se mantuvo, digamos, cerca a este 1.0, que es el que se requiere para que la epidemia no continúe transmitiéndose de manera importante, y ya prácticamente al final del mes de junio logró inclusive disminuir este nivel, lo que quiere decir que si se mantiene durante las primeras semanas de julio y esto continúa por debajo de este 1, pues podremos empezar a ver cómo disminuye la transmisión correspondiente. Veamos el siguiente estado. Tenemos ahora a Nayarit también con transmisión todavía importante en la semana 27, solamente con 2 municipios que ya no tienen una transmisión como tal, pero también vemos una distribución en prácticamente toda la entidad federativa con diferentes niveles de intensidad que podemos ver en Nayarit. Veamos la siguiente diapositiva, vamos a irnos un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Nayarit sí no evidencia un buen control en relación a la movilidad o a la tasa de transmisión que en su momento se está reflejando precisamente en este número básico de reproducción, porque en la medida que nos alejamos del 1 y nos vamos acercando al 2, pues entonces quiere decir que está ocurriendo mayores contagios. Aunque lograron controlarlo un poco a la mitad del mes de junio, realmente no han podido pegarse mucho al 1.0, y esto lógicamente mantiene todavía un riesgo de que la epidemia se mantenga activa en la entidad. Veamos el siguiente estado. Tenemos a Nuevo León, allá en el norte del país, el noreste. Aquí vemos sí una cantidad, digamos, importante de municipios que no tienen transmisión en la semana 27, una cantidad también similar de municipios que en su momento tienen una intensidad por lo menos de 16 a 40, y otros en donde se incluye precisamente Monterrey como una de las principales características, con las mayores transmisiones que hasta el momento se han tenido en el municipio, pero también vemos cómo se ha dispersado la transmisión y son tanto municipios como del norte, del sur, del este y del oeste del estado que tienen la presencia de casos. Veamos cómo está la siguiente diapositiva, el número básico de reproducción. Definitivamente aquí sí vemos que para mediados de junio Nuevo León tiene un incremento importante en este número, lo que quiere decir que esto alimenta lógicamente la transmisión y la generación de más casos, y precisamente esto que vemos a mediados de junio, aunque ya luego hay una reducción que todavía no llega al 1, pero este incremento va a generar 14 días después un incremento de los casos, y es lo que todavía estamos esperando en el estado de Nuevo León, y en la medida de cómo se haya mantenido también esta reducción un poco más cercana al 1. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos ahora con Oaxaca. Oaxaca es el estado que concentra la mayoría de los municipios de La Esperanza, y es clara en esta gráfica. Podemos ver cómo la gran mayoría de sus municipios en la semana 27 se encuentra sin la presencia de al menos un caso. Y esto es algo que ha caracterizado precisamente a Oaxaca. Vemos cómo son los municipios que están precisamente en el litoral, en este caso en el Pacífico, los que mantienen todavía transmisión, los que están en la zona sur hacia la península, los que realmente tienen mayor transmisión, y algunos en la zona centro. Es Oaxaca la que mantiene en este momento la mayor tasa también de transmisión. Si vemos la siguiente
diapositiva, vemos que al final del mes de junio es recién cuando Oaxaca logra controlar un poco y disminuir esta tasa, este número básico de reproducción, el cual a principios, durante toda la primera parte del mes, había estado generando todavía transmisión importante. Esperamos que esto pueda mantenerse para que en julio haya mejores resultados. Veamos la siguiente diapositiva. Estamos con Puebla, también vemos un patrón diseminado, aunque vemos también una cantidad importante de municipios que ya no tienen transmisión en la semana 27, y los municipios que tienen una mayor intensidad realmente son pocos comparados a los municipios más claros, los rosas, los rojos, que representan una menor tasa en la semana epidemiológica 27. Veamos cómo está la tasa de reproducción. La siguiente, por favor, el número básico de reproducción. Y bueno, aquí vemos que ha habido inconsistencias, tratando en algunas semanas de bajar al 1, pero luego vuelve a subir, se mantiene arriba. En la última semana como que empezó a bajar un poco, pero veremos si en su momento en julio se logra esto controlar, pero definitivamente durante junio todavía la epidemia se mantenía activa y dispersándose y propagándose en el estado de Puebla. Veamos la siguiente diapositiva. Estamos con Querétaro. Querétaro también tiene tanto casos en el norte como en el sur, tiene municipios con intensidad importante que llega hasta los 17.7 en ambos lugares. Algunos municipios también que no tienen en este momento transmisión o la tienen muy poca. Querétaro puede lógicamente todavía continuar desarrollando transmisión. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo hay un apego, en todo caso, al índice esperado, al éxito que se requiere, que es de 1.0, aunque sin embargo apenas vemos que baja de este nivel prácticamente a fines de mes. Esperamos que esto se mantenga para que realmente la transmisión en Querétaro pueda finalmente terminar disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. Quintana Roo. Quintana Roo, como sabemos, uno de los estados que inició con su transmisión y que inició con la epidemia en México, junto a otros que vamos a ver, han tenido subidas y bajadas en estos 2-3 meses, y en este momento, pues básicamente la mayor transmisión se concentra en Otón. Y vemos que ya hay también algunos municipios que no tienen presencia de casos, sobre todo en la mitad del estado, pero ya en la parte baja, como es un Chetumal, estamos teniendo actividad importante. Veamos la siguiente diapositiva, donde vemos precisamente el número básico de reproducción se incrementó a finales de junio. Esto es precisamente lo que produjo lo que veíamos ya en el municipio de Juárez, específicamente en Cancún, donde ya se notaba un rebrote, lo que se presentó en diapositivas en conferencias anteriores, y aquí podemos ver cómo esto en su momento fue precisamente alimentado por este incremento que hubo en este número básico de reproducción, que a su vez en muchas ocasiones se explica por la movilidad. Veamos la siguiente diapositiva. San Luis Potosí, también una epidemia dispersa, prácticamente el virus ha estado presente en todas las partes y regiones del estado, aunque se concentra en este momento más en la zona centro y en la zona sureste del estado, y tiene una cantidad importante de municipios con poca transmisión, pero que si no se mantienen las actividades, estos podrían intensificarse en las siguientes semanas. Veamos la siguiente diapositiva para ver el número básico de reproducción, y aquí vemos cómo precisamente San Luis Potosí se ha mantenido prácticamente entre el 1 y el 2, lo cual mantiene activa su epidemia, aunque trató de bajar un poco a finales de mes, nuevamente empieza a incrementarse, y veremos luego en julio esto cómo se mantiene, porque entonces esto va a continuar la transmisión en la entidad. Veamos la siguiente estado. Sinaloa, uno de los estados también que inició con los primeros casos, se inició con transmisión importante. Aquí vemos que hay también presencia prácticamente en todos sus municipios. El Culiacán, en este caso, sigue manteniendo todavía uno de los mayores tasas de transmisión, así como algunos municipios al norte. Veamos la siguiente diapositiva.
Aquí vemos cómo a partir de la mitad del mes de junio, Sinaloa logra sí disminuir este número básico de reproducción. Si se mantiene esa tendencia y se mantiene por debajo de 1, de seguro Sinaloa estará controlando muy pronto, sobre todo en sus municipios más poblados, la transmisión, lo que le permitirá, lógicamente, poder llegar a niveles de seguridad y acciones importantes. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora a Sonora. Sonora también, una distribución dispersa de los casos de la transmisión. Los municipios prácticamente de la sierra, hay municipios que no tienen transmisión en este momento, más sin embargo hay otros que los podemos ver con un color intenso, lo que quiere decir que hay una transmisión importante. Recordemos que son municipios menos poblados, pero entonces la presencia de casos hace que la tasa se eleve. Vemos de manera muy importante que prácticamente sus municipios costeros son los que están teniendo la mayor transmisión en la última semana, y es donde entonces se tendría lógicamente que enfocar las actividades para lograr que esta transmisión disminuya. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos cómo inició el mes de junio con un número básico de reproducción alto, prácticamente por encima del 1.5, acciones que se tomaron en las últimas semanas, sobre todo en los municipios más grandes como la capital de Hermosillo, permitieron que ya a partir de mediados de junio este número se disminuya de manera importante y prácticamente estaban cerrando ya el mes de junio con una disminución por debajo de 1. Si esto se mantiene, definitivamente se podrá tener buenos resultados para controlar la transmisión. Veamos la siguiente diapositiva. Tabasco, también con prácticamente todos sus municipios actualmente con transmisión, no tiene ninguno en blanco. Hay algunos que son los que tienen lógicamente la mayor de ellas, y tenemos también municipios con menos escalas y continúa todavía la presencia de actividad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos precisamente cómo se ha mantenido ondulante este número básico de reproducción, lo cual pues no ha contribuido en un momento determinado a que la transmisión pueda disminuir. Apenas a finales de mes están logrando acercarse al 1, pero si esto no se mantiene o continúan con esta tendencia, nuestro patrón ondulante, entonces todavía habrá municipios que podrán incrementar su intensidad en la transmisión. Veamos la siguiente. Tamaulipas, también un estado al norte y además pegado al Golfo de México. Su dispersión es importante, prácticamente todos los municipios tienen casos, muy pocos municipios en los cuales no hay transmisión en este momento, la mayoría de sus municipios con una tasa, digamos que todavía baja, pero que pudiera incrementarse, y unos pocos con la mayor tasa y por lo tanto con la mayor afectación y transmisión. Veamos cómo está en la siguiente diapositiva el número básico de reproducción. Aquí vemos que no está contribuyendo porque prácticamente hasta fines del cierre del mes pasado, más bien este número básico se acercaba al 2.0, lo cual es una gran actividad y una generación de un número importante de contagios, y por lo tanto esto mantendría todavía al estado de Tamaulipas con una actividad importante en función de la epidemia. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos con Tlaxcala. Tlaxcala también un patrón disperso. Vemos cómo es el centro el que concentra la mayor intensidad en función de la transmisión. Un poco el este y el oeste están un poco más holgados o con tasas menores, y algunos pocos municipios solamente los que no tienen transmisión en este momento. Veamos la siguiente diapositiva. El número básico de reproducción, aunque han logrado mantenerse pegados al 1.0, no han logrado todavía mantener una tendencia o al menos números que estén por debajo de este 1.0, lo cual quiere decir que la epidemia va a mantenerse todavía activa y se van a seguir generando casos en las siguientes semanas. Veamos la siguiente. Veracruz, igualmente, podemos ver cómo todo el estado tiene dispersión de la transmisión, inclusive las intensidades de los colores estarían presentes, intensidades fuertes en prácticamente todos los lugares del estado, y las diferentes tonalidades también presentes, y una cantidad también importante, aproximadamente como el 28-27% de los municipios que no tienen transmisión, pero definitivamente concentrado en aquellos que tienen mayor población, lo cual todavía mantiene un motor de la epidemia. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que este número básico, si bien es cierto, no ha superado el 1.2, 1.3, no ha podido bajar del 1, lo cual entonces mantiene activa la epidemia, y mientras no baje del 1, continuarán los contagios en la entidad. Veamos la siguiente. Yucatán,
también una transmisión dispersa. Tiene ya algunos municipios que no están presentando incidencia, lo que quiere decir que no tienen casos, pero sin embargo también la presencia de municipios con colores intensos es importante, lo que quiere decir que esta transmisión dispersa se mantiene activa en la mayor parte de la entidad. Veamos la siguiente diapositiva, y aquí podemos ver precisamente en su número básico de producción cómo este se ha mantenido elevado, prácticamente acercándose al 2 en vez de ir hacia el 1, más bien se está acercando hacia el 2, y si esto no se puede controlar a través de las actividades de sana distancia y de la implementación de lo que se debe y no se debe de hacer en el semáforo de riesgo, pues esto definitivamente va a seguir contribuyendo a que Yucatán continúe con un incremento en sus casos. Veamos la siguiente, con este terminamos, es el estado de Zacatecas, algunos municipios ya sin transmisión, pero mucha intensidad, sobre todo en el norte y en el centro del estado en relación a la tasa de incidencia de casos, que además es importante, hasta 39.3 la escala. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo está el básico de producción. Vean ustedes cómo prácticamente todo el mes de junio y sobre todo a la mitad del mes, un alto índice en el número básico de este dato, lo cual habla entonces que la transmisión continúa y todavía no se ha podido bajar del número 1. Y la última diapositiva, que es precisamente la siguiente, el resumen del porcentaje de cambio de movilidad. La semana 13 es precisamente la semana en la que inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia. Mientras más intenso el color, quiere decir que se logró disminuir menos la movilidad. Los colores claros, que están en el medio más o menos, es cuando más se logró disminuir la movilidad. Entonces, al principio vemos que la mayoría de los estados inician con poca disminución. Ese era un comparativo a la semana anterior, en donde no había iniciado todavía la Jornada Nacional de Sana Distancia, y aquí entonces podemos ver cuáles son los municipios que en su momento, una vez iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia y hasta la semana pasada, realmente mantuvieron un nivel de movilidad cercano a la meta, recordando que esta meta siempre fue de un menos 65%. Cuando nosotros vemos que un municipio empieza a bajar a colores más claros, quiere decir que pudo disminuir su movilidad, y en la medida que el color va incrementándose otra vez en su intensidad, se va volviendo más un azul más oscuro, quiere decir que esa movilidad disminuyó. Vamos a poner ejemplos rápidos. Por ejemplo, podemos ver a Baja California Sur. Baja California Sur prácticamente desde que inicia la Jornada Nacional mantiene una movilidad baja, la cual empieza a incrementar solamente en las últimas 3 semanas. Sin embargo, por ejemplo, veamos el estado de Durango. El estado de Durango tiene prácticamente una línea azul continua, quiere decir que su movilidad nunca disminuyó, la movilidad pudo disminuir muy poco, pero no lo necesario como para llegar a una meta, y esta nunca prácticamente se logró en toda la semana. Hidalgo, una situación similar. Veamos Nuevo León. Nuevo León también disminuye de manera importante durante las jornadas intensas de sana distancia y luego vuelve a incrementar. Quintana Roo es otro ejemplo de un poco de consistencia, que inclusive se puede comparar con San Luis Potosí, en donde la movilidad no disminuyó tanto. Yucatán es otro ejemplo en la parte inferior, en donde se disminuye la movilidad, vuelve a subir en las últimas 2 semanas, pero contrasta, por ejemplo, con un Zacatecas, en donde la movilidad, si bien es cierto, se disminuyó allá por la semana 18-19, esta rápidamente se empieza a incrementar y cierra en la semana 28 todavía con una movilidad importante. Sería la segunda parte. Gracias, doctora Lomía. Como anticipó el presidente, toda la hora la ocupamos en la presentación y creo que están a punto de cortarnos la transmisión. Vamos a tomar una pregunta, nada más, la de usted. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Le quiero preguntar, usted acaba de mencionar que en la entidad tabasqueña ya se logró bajar 80% la ocupación hospitalaria. El fin de semana en Tabasco se anunció la construcción de una burbuja hospitalaria que ampliaría la capacidad a 80 camas más. Asimismo, el director del IMSS estuvo el viernes en Tabasco y anunció la construcción de una ampliación que arrancó para que la clínica 46 ofrezca 38 camas más. Estas camas que le menciono están contempladas en lo que se hizo para lograr ese 80% de ocupación a la baja que menciona, o cómo se logró reducir ese déficit de camas. Gracias, exactamente así como usted lo ve, en el número en donde pasamos de tener 16% de disponibilidad y ahora
pasamos a 18 ayer y hoy a 20 de disponibilidad, el restante es ocupación, 80% en camas generales, se logró exactamente así. Desde la semana pasada, un poco más de el jueves antepasado, el gobierno del Estado nos hizo de conocimiento que estaba llegando al límite de ocupación y nos abocamos todas las instituciones, no solamente del sector salud, también las Fuerzas Armadas, a habilitar espacios nuevos. Todavía no entra lo que usted está relatando, ni la burbuja, ni la construcción del hospital del IMSS. Ese se va a tardar aproximadamente 6 semanas. Es un hospital temporal que se va a construir en 6 semanas solamente. Y va a tener el número de camas que usted relató y va a aumentar más la capacidad. Ese es el modelo de trabajo. Muchas gracias. Aquí vamos a tener que terminar, porque si no nos quedamos sin transmisión y mañana vemos 3 estados y le entramos a detalle. También mañana es el pulso de la salud, en la mañana, y podemos continuar este diálogo, quienes estén aquí. Gracias. Gracias. Quédate en casa.